Bienvenidos y bienvenidas. Va a arrancar ya así esta mesa redonda de CESAIN. Se va a hablar sobre la situación y perspectivas del sector del rótulo y contamos con Sergio Carbonell, que es director gerente del Grupo Exprinta. Hola, que va a moderar un poquito esta conversación. Muy bien. Bienvenido también Manuel Aillón, gerente senior de Aserluz. Y Luis Martín Fernández, presidente de Aserluz. Bienvenido también. Ellos van a charlar sobre esto y también decíamos sobre las ayudas que el Gobierno está dando a la digitalización, que, insisto, os puede resultar bastante interesante. En fin, os cedo la palabra. Mil gracias. Muy bien, pues muchas gracias. En primer lugar, gracias por invitarnos a dar esta charla. Ya es un motivo de alegría que se pueda celebrar otra vez una feria como esta, que es una necesidad para el sector porque es un sector muy dinámico y este tipo de reuniones en las que vemos las últimas novedades es, vamos, imprescindible para poder seguir realizando nuestra actividad. Y nada, tenemos a Manuel y a Luis, que yo creo que sumamos un montón de años en el sector de la rotulación entre los tres. A ver si os podemos aportar algo. Si tenéis algún tipo de pregunta, pues estaremos encantados de responderla. Y de lo que se trata es de hacer una pequeña mesa de debate de cuál es el momento en el que nos encontramos después de 2 años de crisis por una pandemia y ahora una crisis económica global por una guerra. Y saber un poco qué perspectivas, qué situación es la que hay ahora, qué situación viene dada de antes, porque el mercado de la rotulación es un mercado muy especial y ha tenido siempre unas características distintas a la producción gráfica tradicional de offset, y hacia dónde vamos, ¿no? Hacia qué perspectivas tenemos. Entonces, yo creo que lo primero es hablar de qué momento económico estamos viviendo, ¿no, Manuel? Porque verdaderamente, si hablamos de factores que no afectan al sector, la cosa no está fácil. Pues yo creo que, claro, es un momento, pues, como todos, pero es un momento crítico, ¿no? Estábamos comentando aquellos factores que inciden en general en todos los sectores, no solamente en el rótulo, ¿no? La situación, por ejemplo, de los efectos en cascada del tema de la desgracia que está pasando en Ucrania, ¿no? La invasión de Ucrania. Por ejemplo, el tema de la inflación, esa inflación galopante que de pronto ha surgido pues por ese parón tan absolutamente radical que hubo durante el año 20 con el tema del COVID y que ha hecho que hizo que todas las fábricas, muchas fábricas en China, pues tuvieran que parar de golpe, con lo cual hubo pues todo un efecto en cadena que provocó que el encarecimiento del transporte. Por ejemplo, el que no existieran contenedores. No existían contenedores de vuelta, ¿no? Siempre es un problema muy serio el tema logístico. El asunto de que los bancos centrales, ya lo estáis oyendo, pues en estos momentos ya están empezando a ver que tienen que controlar la inflación a través de la subida de tipos de interés, ¿no? El asunto, por ejemplo, de que las ayudas fiscales, por ejemplo, la que nos está dando ahora mismo el Gobierno para el tema del combustible, por ejemplo, o de la energía, pues eso se va a acabar también, ¿no? Y por último, que la pandemia no se ha ido del todo, es decir, aunque no tengamos las mascarillas, no quiere decir que la pandemia se haya terminado, ¿no? De hecho, ahora mismo hay un problema muy serio también por ejemplo, en los puertos, el puerto más grande del mundo, que es Shanghái, en el que hay más de 500 barcos que están paralizados porque no pueden entrar, no se les suministra, no pueden descargar ni pueden cargar. Eso va a sufrir otro parón, ¿no?, adicional. Es decir, que en estos momentos hay unos factores exógenos en general que influyen en muchos sectores. ¿Nuestro sector cuál es? Nuestro sector es un sector que está perfectamente imbricado en el mundo de la construcción. El mundo de la construcción es el motor que genera muchísimo negocio, muchísima obra para todo el sector de comunicación visual. Nuestro sector fundamental es la comunicación visual, pero estamos dentro de todo lo que es inversión en construcción. Si hay edificios, hay rótulos. Si hay nuevos locales comerciales, hay rótulos. Si hay instituciones, corporaciones que cambian de imagen, hay rótulos. Es decir, que el mundo del rótulo es un eslabón pequeño, pero muy visual. Por ejemplo, la pregunta que, a lo mejor os habéis hecho alguna vez, ¿qué pasaría una ciudad sin rótulos? ¿Podemos imaginar una ciudad sin rótulos? ¿Verdad que es realmente
complejo, ¿no?, pensar en una ciudad que no tenga rótulos. Bueno, pues detrás de esos rótulos está nuestro sector. Y Aserluz es la asociación que defiende los intereses de nuestro sector, ¿no? Como Manuel, digo, sector de la comunicación visual. Bueno, Manuel, yo lo dejo porque yo me enrollo mucho. No, pero aterrizando al tema, todo este entorno económico que ha descrito Manuel, que la verdad es que es un entorno económico que nos afecta a todos, empresas del sector del rótulo y de fuera, pero ¿cómo crees tú que en el día a día nos está llevando? Por ejemplo, nosotros los presupuestos no podemos darles una vigencia de más allá de 4 o 5 días, porque es que no es imposible, ¿no? Hay un problema grave que hemos tenido, bueno, con el tema de la inflación, pero sobre todo con la subida de los precios de los materiales. O sea, realmente hemos tenido subidas de materiales pues semana a semana, con lo cual las ofertas a nuestros propios clientes no tienen más de una validez de 10 días o de 5 días. Inclusive ha habido veces que te han aprobado una oferta y cuando has ido a hacer una petición de materiales, resulta que si fabricabas el rótulo del trabajo, le perdías dinero, porque lo que te ofrecían inicialmente a 10 resultaba que ahora costaba 15, y entonces se perdía dinero. Y qué difícil es hacérselo entender al cliente, ¿eh? Eso. Claro, porque el cliente se agarra a, tú me diste un precio, y esto francamente es difícil de explicar, pero vamos, ya te digo, en nuestras ofertas todo tiene una validez de 10 días. Vamos, la validez que me da el proveedor a la vez de a mí cuando me reserva un precio. Pero la verdad que, francamente, estamos en una época muy inestable. Entiendo que esto se irá un poco calmando y el precio de la energía también se va moderando, que ha hecho que parte de la subida de todos estos materiales hayan venido por esa subida desenfrenada de la energía, y creo que se va a normalizar poco a poco. Mira, ahora Luis ha dicho una cosa bastante importante y tuvimos una charla ayer sobre ese tema. El tema de la energía va a influir a nivel general en todos los sectores de la economía, pero nuestro sector es un sector en el que también se consume energía a la hora de iluminar, a la hora de todas estas máquinas que están trabajando, están consumiendo energía, pero donde más consumimos energía dentro de la economía global es en la iluminación de nuestros rótulos luminosos, ¿no? Y creo que ahora mismo es, igual que en todas las crisis hay oportunidades, pues ahora es el momento de tocar la puerta de la administración y decir que hay soluciones dentro del mundo del rótulo que puede hacer que los rótulos sean más eficientes a la hora de consumir energía. Desde Aserluz hay alguna iniciativa también para tener contactos con las comunidades autónomas, con las consejerías de industria y con los ayuntamientos a través de las ordenanzas municipales. Nuestra idea es que de alguna manera se venda el concepto de rótulo eficiente con una etiqueta energética, ¿vale? Que hay muchos países europeos que ya la están empezando a implantar, de manera que se empiecen a reciclar rótulos que todavía son ineficientes. Os sorprenderíais porque todavía hay mucho rótulo luminoso con fluorescencia, con neón, ¿verdad? Y se empiezan a cambiar por rótulos de LED con sistemas de control inteligente. Eso al final es como convertir algo que verdaderamente es negativo, el precio de la energía, en una oportunidad de negocio para nuestro sector. No sé si en los próximos meses haremos iniciativas con respecto a esto. Sí, dentro de, digamos, de Aserluz se está trabajando en todo lo que es sostenibilidad, reciclaje. Ayer tarde nos comentaba Sergio todos los factores fundamentales. Se está trabajando, pues, lógicamente, en conseguir que nuestros rótulos sean no solamente una calidad concertada, por supuesto, pero sobre todo calidad sostenible, sentido de responsabilidad, la famosa responsabilidad corporativa, pero que sí que tiene un principio fundamental, ¿no? Nuestro sector, ¿qué hace? Nuestro sector engalana las ciudades, les da seguridad, les da iluminación, les da confortabilidad y afecta al paisaje urbano, fundamentalmente. Por supuesto que también hacemos cosas en sitios no urbanos, ¿no? Pero el sector del rótulo lo que hace fundamentalmente es dar dinamismo, dar belleza, de cierto modo, aunque seguro que entre vosotros habrá alguno que diga, pues yo he visto rótulos que son muy feos. Bueno, eso a veces no podemos evitarlo. No, nosotros hacemos lo que nos dicen los diseñadores o lo que las pautas que nos da el cliente. Pero sí que siempre intentamos asesorarle, ¿no?, en utilizar materiales más eficientes, más reciclables,
más sostenibles. Y también quisiera hacer hincapié en que una de las problemáticas que tenemos en nuestro sector es el tamaño de nuestras empresas. Ahí sí que tenemos un importante objetivo de que nuestras empresas se vayan mentalizando a que hay que tener pues, uniones temporales o no temporales, de unirnos más, ¿no? La asociación está para eso, ¿no? Para ayudar a convencer de que unidos nos vamos a defender mejor, unidos tenemos más futuro. Y yo creo que eso en todos los sectores es fundamentalmente, y en el nuestro, por supuesto. El 70% de nuestras empresas tiene menos de 10 personas. Eso, quieras o no, es un déficit importante. ¿Por qué? Pues porque se pierde solvencia económica. Cuando tú vas a un banco y le pides un préstamo, pues no es lo mismo que tengas una empresa de 10 que factura X a que tengas una empresa de 20, ¿no? Y a lo mejor uniendo dos empresas que tienen muchas cosas en común y algunas diferencias, se puede conseguir eso, ¿no? Eso también sucede a nivel de las propias asociaciones, ¿no? Nosotros estamos en una plataforma de asociaciones del mundo de la comunicación visual, somos 11 o 12 asociaciones que estamos también estudiando esto, ¿no? Lo importante que es lo que siempre se ha dicho, el refrán de la unión hace la fuerza. Mira, esto que está comentando Manuel es muy importante porque hubo una iniciativa a finales del año 2020 de unión de diferentes asociaciones del sector gráfico. Estábamos FESPA, estábamos Aserluz, otras asociaciones de eventos, y se habló con el Ministerio de Industria y de Economía a la hora de qué era lo que se podía hacer para salir de la pandemia, ¿no? Al final lo que nos quisieron transmitir es que había fondos europeos, que es verdad que se han traducido en ayudas, para concentración de empresas, que es a lo que se refiere Manuel. Se trata básicamente de que no seamos todo microempresas, que seamos empresas más grandes y más competitivas. Sostenibilidad, que es lo que hablábamos antes de energía, y transformación digital, hacernos más competitivos a la hora de movernos en el mundo digital, que ahora lo estuvimos hablando ayer del auge que tiene el e-commerce en este momento también en nuestro sector, como un fenómeno nuevo que no había ocurrido durante muchos años. Entonces, el trabajo de las asociaciones es muy importante porque visibiliza a miles de pequeñas empresas, ¿no? Yo creo que la mentalidad asociativa tenía que estar enlazada en la mentalidad de este sector, porque estamos en relación con la administración continuamente para legalizar rótulos, para conectarnos a través de los proveedores con diferentes materiales nuevos que llegan, y al final, si hay una asociación que canaliza todo eso, eso mejora en general que el conocimiento se extienda entre todo. Ahora mismo hay una iniciativa de subvenciones a coste cero, que se llama Kit Digital, del sector, o sea, del Gobierno de España, y me está sorprendiendo que muchísima gente no las conoce y las va a desaprovechar. Hay 3.200 millones de euros y se la conceden a cualquier empresa que esté al día de sus obligaciones económicas con la Administración, y tienen 2.000 euros para empresas de 1 o 2 empleados, 6.000 euros para empresas de 3 a 9 y 12.000 euros para empresas de 10 a 50 empleados. Eso es algo que entra justamente dentro de nuestro sector. Hay muchísimas empresas que tienen entre 3 y 9 empleados. Pues me llama la atención que muchísima gente esto no lo conoce o lo ha conocido a través de empresas de telefonía, por ejemplo, que no son exactamente conocedoras de cómo se trabaja en este sector. Y ayer precisamente estuvimos hablando de temas de e-commerce en una reunión y fue bastante interesante, ¿verdad, Luis? Sí, hay muchas oportunidades dentro del kit digital, pero como dice Sergio, hay muchos oportunistas que han ido a la caza de esta ayuda para intentar, no sé, vender algo o darte el servicio sin saber qué es lo que realmente tú necesitas para este kit digital. Entonces, a través de nuestra asociación, a través de algunas empresas que tenemos, digamos, concertadas, pues podemos dar la posibilidad de orientar en qué te puedes gastar realmente ese dinero para mejorar tu actividad. Porque la gente piensa que una subvención es algún dinero para gastar en algo que te apetece. No, en algo que te sea productivo. Porque este kit digital lo que quiere es que tú mejores de alguna manera la actividad y esto en un futuro se convierta en un rendimiento económico mayor, en un mayor valor, en una serie de valores. Entonces, como dice Sergio, es importante analizar qué necesita cada uno. O sea, la gente cree muchas veces que esto es un ordenador nuevo. No, esto no son ordenadores nuevos. Esto es
ayudas al software, hay una serie de ayudas que son válidas, pero solamente esas. Entonces, repito que a través de la asociación y a través de algunas empresas se pueden dar viabilidad y estudio a todas estas oportunidades para que sean herramientas de crecimiento. Mira, cuando se habla de transformación digital, muchas veces se piensa solamente en la parte online, ¿no? Y también hay soluciones digitales de gestión. Uno de los caballos de batalla del sector nuestro siempre ha sido la guerra de precios. El que haya muchísimas empresas muy chiquititas conlleva normalmente que no hay una gestión muy buena del nivel de precios y del margen que se está vendiendo. Hay veces que te encuentras con precios que no tienen ningún tipo de lógica y lo normal es que te encuentres con competencia que va a pérdida prácticamente. Muchas veces es porque hay una mentalidad suicida a la hora de trabajar en el mercado y dicen me lo voy a llevar al precio que sea, pero muchas veces es simplemente de que no se sabe bien qué es lo que se está ganando, porque no hay un software detrás con unos costes claros y un margen de beneficio. No se está controlando de ninguna manera. Hay gente que todavía gestiona una empresa, aunque parezca mentira, con un Excel y un Word, ¿no? Y esto es una de las cosas que en nuestro sector, y pasa en muchos sectores, nos hemos quejado, ¿no? De la competencia ilógica en cuanto a precios, que muchas veces dices, qué poca rentabilidad tiene la media de las empresas que está dentro del sector de la rotulación, y eso se mejoraría introduciendo algún tipo de sistema de gestión más efectivo y que se llevara verdaderamente el coste y se tradujera en precios lógicos, ¿no? Y además es que hay una enorme cantidad de empresas de rotulación en el mercado, ¿verdad, Manuel? Claro. Nosotros, por ejemplo, las herramientas que vienen utilizando hace muchos años de gestión basadas en lo que se llama sistemas por procesos. Habéis oído a veces, seguro que habéis oído a veces el concepto de las normas ISO, ¿no? Las normas que están estandarizadas prácticamente a nivel mundial. Pues dentro de las normas ISO hay unas especiales para el tema de gestión, de calidad, etcétera, ¿no? Entonces, estas herramientas lo que sí que te ayudan es, primero, en conocer realmente cuáles son tus costes de producción, porque el sistema te obliga a que tú en cada trabajo incorpores los inputs que vas a utilizar o que estás utilizando, tanto de materiales, subcontrataciones y, por supuesto, de tema laboral, horas de trabajo consumidas en esos proyectos. Una vez que eso lo tienes, tú ya sabes de qué va el tema, o sea, dónde está tu punto de equilibrio, dónde está tu deadline. Y a partir de ahí ya sabes que si te quedas ahí vas a cambiar el dinero, pero si caes por debajo pierdes dinero y pierdes sobre todo la posibilidad de que ese tiempo, ese coste de oportunidad lo utilices en otra cosa, en otro tema, que posiblemente no sea otro trabajo, pero sí en conseguir, por ejemplo, dinamizar o innovar en determinadas cuestiones, ¿no? Nosotros siempre intentamos que nuestros asociados, que el mundo del rótulo se profesionalice y por eso insistimos en esto, ¿no? De hecho, nosotros en la asociación hemos creado una norma de gestión y calidad que es la norma Serluz, la norma que es un paso previo a lo que es la ISO 9001. Y nuestros asociados, lógicamente, la están empezando a utilizar porque entienden que eso es la forma, el control, la planificación. Y eso al final, ¿en qué redunda? Redunda en que los márgenes se vayan normalizando, que la gente entienda que si no hay margen, si no hay beneficio, no hay futuro, ¿no? Y bueno, pues en eso estamos, en esa labor que es labor continua y exigente y perseverante. Claro, mira, otra de las cosas que pasa es que este sector es un sector que es muy intensivo en mano de obra. Casi todos los procesos tienen detrás una persona que tiene que imprimir, que tiene que diseñar, que tiene que instalar, que tiene que hacer unas mediciones antes de dar un presupuesto. Los presupuestos, no sé si os pasarán a vosotros, pero es un caballo de batalla, yo creo que para todo el sector, porque hacemos cientos de presupuestos al año, miles de presupuestos al año. Entonces, profesionalizar un sector significa también racionalizar cada una de las cosas y decir en lo que eres fuerte y en lo que no es fuerte y medir qué le estás dedicando en horas solo, que nosotros vemos que mucha gente no parece como que el dinero del personal no cuesta, y cuesta la hora de trabajo de una persona entre el sueldo y los costes sociales de seguridad social, es una barbaridad.
Y es una pena porque muchas veces no se tiene en cuenta, ¿no? Y echas los números y dices, joder, al final parece que tengo una plantilla aquí y como si no cobraran, ¿no? Sí, realmente en el caso de Aserluz, de la patronal nuestra, los que somos protagonistas de estos, los rotulistas, nosotros hacemos como trajes a medida. Entonces, en la conversación anterior al tú dar el presupuesto, hay un montón de conversación en el cual tú vas cogiendo detalles, lo que el cliente quiere, el tipo de paño, la costura, todo esto se va convirtiendo en unos números, pero en un tiempo que se invierte. ¿Qué ocurre al final de esto? Pues que muchas veces el traje termina teniendo un precio que tú dices, pues mira, me voy a Mango, me voy a cualquier sitio, me compro algo, porque esto no está dentro de lo que yo quería. Esto es un problema grande que tenemos. Como dice Sergio, muchas veces se dan, no sé, cientos o miles de presupuestos al año y de ellos pues prácticamente pues salen un porcentaje pequeño, ¿vale? Pero también nos ocurre que el cliente muchas veces no sabe exactamente qué quiere. Él por pedir, pide, ¿no? Y me haces un precio de esto, y un precio de esto, y un precio de esto. Y al final es como si vas a ir a un restaurante o vas a hacer una celebración y pides el presupuesto para que te den hamburguesa, te den caviar, no lo sé, centra tu presupuesto, porque nosotros allí en el sur decimos muchas veces al cliente, como nos han mareado ya tanto con esto, decimos una frase que el dinero está escuchando esta conversación, porque muchas veces la gente empieza a pedir, como cuando va a una agencia de viajes, pues mira, quiero hacer este crucero, quiero. Claro, cuando te dicen 8.000, dice, mira, yo tengo 1.200, a ver qué me hace por 1.200. Esto ocurre a menudo. Entonces, es un problema bastante normal en nuestra profesión. Y encima, seguimos teniendo mucho intrusismo dentro del sector. Hay muchas empresas que se dedican un poco a todo y dan servicios a unos costes, como decía Manolo, que prácticamente van perdiendo dinero. No saben que pierden dinero, pero pierden dinero. Y poco a poco estas cosas terminan afectando a nosotros, porque nosotros tenemos unos costos, una infraestructura, tenemos unas normas, nos exigen una cantidad de papeles tremendo para poder trabajar en determinados escenarios donde trabajamos con la administración, con empresas constructoras potentes. Y esto prácticamente ahí estamos en desventaja con una gran parte del sector que yo creo que está donde tenemos mucho intrusismo. Mira, esto me recuerda que este año pasado, esto no ocurre en otros países, porque este año pasado una empresa de Francia, precisamente, que tiene muchísimas sucursales, es una red, nos localiza a nosotros a Sprinta, porque entiendo que se lo ofrecía a más gente, a más empresas en España, pero vio que nosotros teníamos una red y nos ofreció el expandir su red bajo su marca. Bueno, el modelo de esta empresa, que es un modelo que también se da en otros países, es un modelo de franquicia. Son tiendas pequeñas, de proximidad, que se supone que con una atención al público, con una pequeña mostrador que atiendes al público y una trastienda donde tienes un plotter de corte, un plotter de impresión pequeño, ya te dan unos números para ganar dinero, ¿vale? Ese modelo se intentó implantar en España, que yo recuerde por lo menos 3 veces, y no ha funcionado en ningún momento. Uno de los motivos es porque quizá no hay cultura en el mundo del rótulo aquí, del cliente, del rótulo de proximidad chiquitito. La tienda pequeña a lo mejor no cambia la cartelería con la frecuencia que se hace en Estados Unidos, en Inglaterra o en Francia. Y por otro lado también porque los números no salen. Yo cuando esta gente me propuso el llevar la expansión y tal, dije, bueno, pues pásame el plan de negocio. Y los números, el margen que se cobraba por un rótulo, tenía contemplado todas las horas que se le echaban a un rótulo a la hora de presupuestación, medición, diseño, instalación, y todo eso al final daba un margen, que además era un margen respetable para poderse ganar la vida, y daba un precio de venta que en España era irreal. Y dije, mira, esto fue el año pasado a principios, le dije, mira, yo no sé, a mí no me salen los números. Digo, quizá en Francia salgan, pero aquí este precio es inviable. Seguro que cuando lo vaya a sacar, o sea, no te va a dar. O sea, una empresa no le puedes decir que el primer año va a vender esto porque a este precio le van a quitar todos los presupuestos de la competencia. Y efectivamente, hasta el momento, en lo que yo sé, no han abierto ninguna franquicia, ¿no? Eso te habla un poco de
de que estamos en un nivel muy poco reconocido también, nos vendemos muy mal de cara al cliente. No sabemos decirle todo el trabajo que hacemos y todo el coste que tiene nuestro trabajo, ¿verdad? Que fijaros que el sector del rótulo, vamos a ponernos en el rótulo convencional, rótulo luminoso. Luminoso o no luminoso, lo que veis en las fachadas de las tiendas o en las cubiertas de edificios, etcétera, mueve aproximadamente en España unos 1.300 millones. ¿Sabéis cuántas empresas hay? Es alucinante, cerca de 3.000. Claro, si dividís, la cifra que da de facturación por empresa es bajísima, ¿no? Claro, si se supone que, a ver, para que el término medio de una compañía, de una empresa que esté consolidada, que tenga una estructura no muy importante, pero una estructura básica, ¿no? Pues necesita una facturación por persona de entre 70 a 80.000, ¿no? Las grandes empresas necesitan 100.000, por lo menos, 100 y pico mil, por persona, facturación por persona y año. Claro, si echáis los números, dices, pues no, pero ¿cuánta gente trabaja en el sector? Pues en el trabajo hay unas 10.000, entonces las cifras realmente no salen. Es que si veis a las macro en cifras, que es, vamos, parte de nuestro trabajo, de analizar el sector, de analizar cómo poder conseguir que las empresas tengan más años de vida, etcétera, etcétera, pues los números realmente son realmente preocupantes, ¿no? Pero bueno, la vida sigue y las empresas siguen. Lo que pasa es que la maduración, el periodo medio de vida de las empresas no pasa de 5 años. Lo que hay es una altísima rotación. Una empresa se cierra, una empresa de rótulos se cierra. De ahí hay otra persona que recoge básicamente un poco los restos del naufragio y monta otra empresa, ¿no? Y se lleva a alguien, ese alguien a lo mejor con otra persona. Es decir, hay una rotación de empresas que cierran, que abren. Empresas me refiero de rótulos, ¿no? Y eso pues pasa en otros sectores. Pero en el sector nuestro, es lo que decía antes Luis, la problemática es que el intrusismo ha sido un factor desde el origen de nuestra asociación, ¿no? Esta asociación en concreto nace allá por el año 77, antes de la COE. Sabéis que la COE es la Confederación Española de Organizaciones Empresariales. Bueno, pues nosotros nacemos antes, en abril del 77. Bueno, pues esta asociación, de las primeras cosas que abordó fue el tema del intrusismo. Estamos hablando de hace 45 años y es un tema recurrente y que se mantiene en el tiempo, ¿no? Pero fundamentalmente porque no es que cualquiera pueda hacer un rótulo, pero es relativamente fácil. Nuestro sector tiene subcontratistas, tiene muchas cosas que te ayudan a que si tienes alguna idea, si eres un diseñador, puedas empezar a meterte en este campo, ¿no? Eso también son pocas barreras que hacen que a veces las gentes que tienen ideas, que tienen soluciones, pero que no son gestores, se metan en el tema. Y al final, esa gestión, aunque la sepan hacer, en este campo es muy complicado. Te lo pueden decir estos señores que llevan muchísimos años al mando de sus respectivas empresas. Manolo, yo te digo que los programas de bricolaje han hecho mucho daño también en este país. Sí. El hágaselo usted mismo, en fin, ha dejado muchos muertos en el camino, ¿eh? En algunas ocasiones te encuentras algunas cosas puestas en la calle que tú dices, esto lo ha hecho, bueno, esto es como el tema de que siempre tiene uno un sobrino o alguien que sabe del tema te echa una mano. Pero bueno, hay determinadas cosas que están en la calle que tienen que tener una seguridad, una estética, tienen que tener un protocolo que hay que cumplirlo. Perdonadme porque hay una cosa importantísima que sí quisiera comentar, que no ocurre en muchos sectores. Hace ya muchos años, en nuestro sector, cuando empezaron los programas de imagen corporativa, sobre todo abanderamientos de estaciones de servicio, me remonto yo es que soy ya muy mayor, pero me remonto a los años 80 y tal. Empezaron las grandes compañías de construcción, las de construcción, me refiero a Ferrovial, a Fomento de Construcciones y Contratas, a todas estas empresas, lo que es hoy en día la de Florentino, todas esas ACS, todas esas compañías en un momento determinado empezaron a comprar
compañías más representativas del sector del rótulo o de la imagen corporativa, de la implantación de la imagen corporativa. Bueno, pues ¿qué ha pasado? Que esas compañías, ¿qué es lo que necesitan? Necesitan facturar, no tanto ganar como facturar. Y esa es la problemática, que no van a ganar, van a ganar dinero si pueden, pero si no pueden no pasa nada, porque hay compañías, por ejemplo, no quiero decir nombres, tampoco no me quiero enemistar, si hay gente por aquí de estas grandes compañías, no me quiero enemistar con ellas, pero sí que es cierto que facturan mucho, pero ganan muy poco, o pierden, y si pierden no les pasa nada. ¿Por qué? Porque están en corporaciones donde si una compañía factura, por ejemplo, 50 millones de euros, que bueno, que las hay de empresas de rótulos que están en estos grandes grupos, si pierde dinero no pasa nada. ¿Por qué? El dinero llega y allí, ¿cuánto necesitan de inyección? Pues necesitamos 2 millones, hay 2 millones. Pero el rótulo les gusta, ¿por qué? Porque es muy llamativo, es como la guinda de un edificio, de una corporación. La guinda es el rótulo. Y eso está haciendo mucho daño, pero es que el daño lo están haciendo desde hace 40 años. Y ahí estamos, es decir, por un lado el intrusismo y por el otro lado de que esas grandes corporaciones que tienen empresas fabricantes o fabricantes de rótulos han hecho también bastante daño. Mira, y se lo decimos a la cara, no tenemos problemas, se lo decimos a la cara y ellos lo reconocen. Esto que está diciendo Manolo, mira, hay la estructura del mundo del rótulo en España, más o menos, por los años que llevamos nosotros, yo creo que, y no sé si estáis de acuerdo, ahora lo comentamos, pero yo creo que se divide en tres, ¿vale? Por un lado están las grandes empresas que consumen rótulos, banca, empresas de telecomunicaciones, empresas de seguros, que hacen normalmente cambios de imagen a nivel nacional, ¿de acuerdo? Petróleo también, efectivamente, gasolineras, estaciones de servicio. Entonces, este tipo de cambios de imagen se suelen hacer a nivel global y ya se ha comprobado desde hace muchos años, porque son décadas ya, que eso normalmente intervienen 5 o 6 empresas, 5 o 6 actores, que además tienen detrás un respaldo económico de empresas ajenas al sector del rótulo, que suelen ser constructoras. Entonces, ahí es complicado entrar. Luego, en la parte más baja, hay el mercado del sector de la tienda de al lado, ¿vale? Peluquerías pequeñas, panaderías pequeñas, la tienda de conveniencia, como la tienda de barrio, que esa es la que hoy en día lo tiene más difícil para sobrevivir porque está peleando mucho con el e-commerce, con Amazon, etcétera, etcétera, y por consiguiente tiene un presupuesto para rotulación más pequeño, ¿vale? Entonces, ahí sí hay mucho, porque hay muchos comercios, hay mucho bar de barrio, hay mucha tienda de barrio, pero no tienen, desgraciadamente, la capacidad de gastarse dinero en un buen rótulo y no miran la calidad, miran más bien que se encaje con su presupuesto y ya está. Pero hay un segmento intermedio que normalmente coincide con las empresas que se expanden en formato de franquicia, empresas que tienen distribuciones, por ejemplo, de producto y tienen que señalizar su cadena de cafeterías que le compran su café o su cadena de cervezas que le compran su cerveza. Y ahí sí que prima más que el precio. Yo creo que ahí sí hay un punto para pelear menos el precio y quedarte con el cliente por la vía del servicio. Bueno, luego ya tienes que saber diferenciarte. Yo ya aquí hablo de lo mío, que es que nosotros somos una red que precisamente nos orientamos a gestionar ese tipo de clientes porque con una red de diferentes fabricantes en toda España le damos un punto de servicio a ese tipo de clientes que les deja tranquilos a la hora de enfocarlo. Pero verdaderamente es muy complicado hoy en día diferenciarse porque existen esos tres mercados. Lo que hagamos, al final, para el cliente, un rótulo es un rótulo, puede quedar mejor o peor, pero todos cuando vendemos decimos que tenemos el rótulo mejor, el que dura más, etcétera, etcétera. Y la gente, desgraciadamente, se va nada más que al numerito final del presupuesto. Y tenemos que intentar encontrar esa cualidad diferencial que nos encaje, si no estamos en esa parte superior de cambios de imagen corporativa a nivel nacional, que nos encajen esos otros dos mercados de alguna manera. Y bueno, la verdad es que este sector ha sido súper innovador desde hace años. Yo he vivido el cambio de pintura a vinilo, el digital con la impresión digital, las pantallas electrónicas, ahora la integración con el online. Estamos todos todo el día trabajando con este tipo de cosas. Pues todo eso que a nivel productivo y a nivel de generación de producto lo sabemos hacer y todos los días nos encontramos con un reto de proyecto distinto y lo sacamos adelante, lo tendríamos que saber hacer a la hora de vendernos a los clientes y defender nuestro trabajo y venderlo con un nivel de precio superior y tener el margen que nos merecemos, que este sector es mejor que muchos, yo creo.
Sí, mira, yo quiero hacer hincapié también en un tema. Ahora mismo, los que hayáis visto en la planta sótano, esas magníficas máquinas de impresión, esos plóteres, esas fresadoras, claro, nos hemos encontrado con unas máquinas que han devorado a los empleados. Antiguamente teníamos una persona que conformaba las chapas, las soldaba con mucho cariño y hacía un rótulo corpóreo. Hoy día hay máquinas que le empiezas a dar comer aluminio y eso empieza a tirar metros y metros de letras y letras y letras y letras. Al final, el resultado es que el mercado se hunde por un exceso de productos. Evidentemente, la impresión digital ya fue una catástrofe al principio porque todo el mundo pensó que el futuro era la impresión digital, todo el mundo compró máquinas, pero las máquinas necesitan comer todos los días un montón de metros para ser rentables y no había mercado para tanta máquina. Entonces, en España ha habido un parque de maquinaria obsoleto que en 2 años había máquinas de oferta en todas las provincias, había un montón de máquinas de oferta porque no hay mercado para tanta comida. A las máquinas grandes ahora que hacen letras corpóreas les ocurre una cosa parecida. En fin, eso hay que meditarlo también, ¿vale? Y muchas veces uno dice que todo el mundo crece hasta su máximo nivel de incompetencia. Y esto ocurre a veces. Uno compra una máquina y cuando tú descubres realmente que esa máquina tiene que estar trabajando todo el día y tú tienes que vender todo el día, eres como si tú fueras esclavo de esa máquina y necesitas vender y más barato y vender y más barato y al final se convierte en tu ruina. Yo creo que este sector tiene un problema, que es que nos tiene muy ocupados en el día a día y no nos ayuda a hacer proyecciones de exactamente hacia dónde nos dirigimos. Y si comprar una máquina no es rentable o no es rentable, si añadir una persona al equipo no es rentable o no es rentable, etcétera, etcétera. Entonces, pero también es que yo creo que luchamos con un día a día de muchos materiales, muchos procesos distintos, fechas de acabado que nos exigen los clientes y al final eso nos distrae un poco. Siempre, yo aconsejo siempre de parar, hacer un balance de qué es lo que ha pasado en el año y ver cómo se reorienta, porque si no nos podemos estar encontrando lo que dices tú, te has comprado una máquina, crees que vas a hacer más dinero con ella y resulta que lo que tienes que hacer es facturar más para pagar esa máquina y el operario que lleva esa máquina. Y luego el margen que te ha quedado, dices, pues no me hubiera metido en esto si yo sé que limpio me queda tanto al año, es muy poco. Claro, una solución de esto, gracias. En nuestra asociación, en Aserluz, lo que tratamos es de tener canales de comunicación entre nuestros asociados, porque a la hora de comprar, saber qué asociados tienen una determinada máquina es positivo. Primero para averiguar si le va bien, si no le va bien, si esa máquina come todo el día, porque esto es como ocurre en agricultura cuando las personas van a sembrar algo para el año que viene. Si todo el mundo siembra lo mismo, resulta que tenemos una superproducción, los precios caen y al final el negocio que íbamos a hacer no sirve de nada. Entonces, esto es importante, hacer mucho networking dentro de nuestra asociación, de los fabricantes de rótulos, tener un conocimiento real de cómo está cada uno y cómo está el mercado y entre todos defender el mercado, que es lo que nos da de comer. Bueno, lo que sí querréis es eso, saber cuál es el futuro, ¿no?, que nos aguarda, ¿no? Bueno, pues el futuro es incertidumbre, ¿eh? Eso me parece que para todos los sectores. Pero eso para todo el mundo, ¿eh? Para todo el mundo. Pero sí que es cierto que a nosotros incidimos mucho en el tema de la formación. Y la formación empieza por el que está arriba, ¿eh? El que está, el líder o el que está en la cúspide, ¿no?, que muchas veces se siente solo. La formación. Siempre hay tiempo, como siempre decimos, oye, ¿para qué nos ayuda un plan estratégico? Nos ayuda para si que hay que cambiar el rumbo, saber que hay siempre oportunidad de hacerlo, ¿no? Porque muchas veces dices, como dice Sergio, el día a día nos agota, el día a día nos tiene hasta arriba, pero hay que saber parar en un momento determinado, lo digo en general, no solamente para el sector de rótulo, hay que saber parar para decir, oye, yo esto no lo veo claro, no veo que este camino sea el suyo. ¿Cuándo hay que hacerlo? Cuando tú tienes los números del cierre del ejercicio pasado y empiezas a ver que hay cosas que no te cuadran, hay cosas que no te cuadran, hay números que no. Te has pegado una paliza enorme y al final los números no son. Dices, ya estamos con el tema de la planificación estratégica.
vaya el palabro. Bueno, pues el palabro lo puedes llamar plan de mejora, lo puedes llamar como quieras. ¿Qué es lo importante? Saber dónde estás. Para saber dónde estás, ¿qué necesitas? Analizar los factores exógenos. Eso que yo he expuesto al principio es válido para todo, ¿no? Y al final dices, bueno, ¿para qué me ayuda eso? Bueno, eso te ayuda, porque si tú eres consciente de que las ayudas se van a terminar o de que los tipos de interés van a subir, etcétera, eso sí que te ayuda. Lo otro que es analizar internamente los factores endógenos. Lo siguiente, el DAFO, debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades. Y después marcarte ese rumbo en el que lógicamente tú quieres seguir, ¿no? Para lo cual tú necesitas unas determinadas líneas. ¿Qué son líneas estratégicas? Ayuda para que tú sigas ese rumbo, ¿no? Esas líneas estratégicas son en qué vas a invertir, si vas a invertir más en formación, si vas a invertir en maquinaria, si vais a invertir en recursos humanos, en personas, etcétera, etcétera. Eso es fundamental. Y luego controlar lo que estás haciendo, ¿no? Pues eso es válido para todos los sectores. Yo me gustaría que saquéis de esto alguna conclusión. No digo que esta sea la conclusión, pero sí que es una cosa válida para todos los sectores. Y en el mundo del rótulo, primero, somos gente absolutamente, como yo digo, recalcitrante, perseverante, absolutamente, vamos, somos, de verdad, la gente del rótulo, no lo digo porque, sí que lo digo porque son gente fantástica, con una capacidad de diseño, de aguante, ¿sabes lo que son días y días instalando, haciendo trabajos en invierno, en verano, etcétera, etcétera? Y entonces yo creo que el mundo del rótulo tiene un gran futuro. Primero porque seguimos en que hay que seguir engalanando las ciudades, haciéndolas más... Se ha acabado la pila. La han cortado. Bueno, pues sigo yo. Espérate que acabo. A ver, perdón, es que hablo demasiado. Pero digo que, o hablo muy fuerte, no lo sé. Pero sí que digo que es importante que os quede esto, ¿no? Que siempre hay esperanza en que estas cosas mejoren, ¿eh? Que a pesar de todo lo que está cayendo en estos momentos en el mundo, me refiero, hay siempre mejora, hay siempre esperanza, hay siempre que esa incertidumbre vaya, que siempre veamos alguna luz al final del túnel. Y seguro que la ve. El sector de rótulo va a estar ahí siempre con vosotros, siempre va a ser un sector amigable, friendly, sostenible, reciclable, etcétera, etcétera. Realmente yo creo que tenemos gente en el sector fabulosa, incluso la gente de las grandes compañías, de las grandes empresas. Hay gente muy profesional. Es un sector que tiene gente muy profesional y hay gente que no tiene menos, pero que sabe hacer rótulos. A lo mejor no gestiona bien, pero sabe hacer rótulos. En definitiva, que el sector, yo lo veo que va a funcionar, que va a haber empresas más grandes, que se va a ir a un modelo de negocio más saludable y eso en general va a redundar en que al final los rótulos sigáis diciendo, oye, pues este señor que dijo aquello, pues mira, tiene parte de razón, ¿no? De que las ciudades se van mejorando y que el rótulo va siendo más friendly. No tiene que ser tan chillón como aquellas banderolas famosas de las farmacias. Oye, os dejo porque si no me atrapo. Mira, yo solamente quería decir 3 conceptos que quizá ayudarían a la gente a enfocar el futuro, que me parece que no es tan malo, porque sí que es verdad que a medida que se va aumentando el tema comercial, cada vez se orienta más al tema de franquicia, y la franquicia cada vez gasta más dinero en tema de imagen. Entonces eso va a favor de nuestro trabajo, ¿no? Luego se hacen muchos eventos y este tipo de cosas que se van a recuperar después de la pandemia, tienen que desbloquearse y volver a consumir también el tipo de rotulación que se hace en eventos. Eso por un lado. Partiendo de la base de que si la evolución económica es normal y no hay ningún desastre en el futuro, que esperemos que no haya más, yo lo primero que diría es que nos especialicemos. Ayer había un señor que nos vino a ver al stand nuestro y era un montador que se había especializado, hacía integrales, hacía instalaciones de vinilo, pero además de eso se había preocupado de formarse en un material específico de forrado de superficies, Cover Steel se llama, que es muy caro y que con esa certificación le ayudaba a que si había algún tipo de problema, Cover Steel le ayudaba a decir, mira, esto se tiene que montar de esta manera, y de alguna forma se responsabilizaba si no se montaba bien. Ese hombre ya es de las pocas personas certificadas en España. Si yo tuviera que hacer un trabajo que me pidiera un cliente con Cover Steel, evidentemente contaría con él. Entonces, diferenciación, lo primero. Segundo, digitalización.
¿vale? Nosotros, por poneros un ejemplo, que mañana vamos a dar una charla, vendemos sistema de señalización, pero le hemos añadido toda la parte de señalética inteligente. O sea, toda la señalización turística que nosotros ponemos lleva códigos QR y lleva unas aplicaciones iOS y Android que desarrollamos nosotros, no lo hacemos a terceros, porque eso nos da la capacidad de hacer lo que pide el cliente y es un beneficio que se nos queda. Mañana hay una charla con un ayuntamiento, el Ayuntamiento de Candelario en Salamanca, y si veis la cantidad de beneficios que ha tenido esa empresa por instalar la señalética con nosotros en cuanto a nivel de turismo, capacidad de captar perfiles para poderles luego enviar notificaciones de publicidad y volver a traerles al pueblo, seguimiento de qué es lo que ha hecho el turismo, la gente ha ido escuchando la aplicación como si fuera una visita guiada a un museo. Solo ha hecho una empresa de rotulación, lo puede hacer una empresa de rotulación. Lo que ocurre es que hay que integrar cosas que muchas veces crees que no pertenecen a nuestro sector y que sí que pueden estar dentro de nuestro sector. No nos hubiéramos quedado con ese trabajo si no lo hubiéramos ofrecido, pero lo más importante es que eso es un cliente contento, es una línea de negocio nueva y es un cliente que va a estar siempre con nosotros. No es una señalética que le hemos puesto y nos hemos olvidado. Entonces, innovación, seguro. Y lo último, digitalización y presencia online. O sea, esto no significa que tengáis que tener un e-commerce, porque el e-commerce en rotulación, yo no sé, pero le pueden funcionar a 4 empresas que ya están muy profesionalizadas, ya mucho tiempo en el sector, y ser competitivo en el e-commerce es muy complicado. Pero tener una buena página web y captar clientes a través de ahí, eso sí que funciona muy bien y el 80% de nuestros clientes viene a través de ahí. Todo lo que volquéis en estrategia comercial en el online funciona. Entonces, pues eso, estas 3 cosas. Innovación, diferenciación y digitalización. Y por Dios, alejaros de la palabra low cost, porque el low cost en este sector no funciona. Palmas, pasta. El low cost solamente funciona si vendes mucho. Y nosotros no hacemos cosas muy iguales y en muchas cantidades, sino que hacemos cosas diferentes a cada cliente. Y hacerlo barato, al final, nos lleva a la desgracia económica. Entonces, por favor, huid de la moda low cost que se impuso hace 10 años, que eso es para las aerolíneas y 4 más. Y ya está. Bueno, hay una cuarta cosa que se le ha pasado a Sergio, que es Aserluz, la asociación nuestra de fabricantes de rótulos. Unión. Es importante que, si os dedicáis a este sector, estáis cerca de esta asociación, ¿vale? Siempre trataremos de marcar un rumbo que os lleve a un destino seguro y entre todos es más fácil navegar, ¿vale? Entonces, digamos, hago el cierre o si tenéis alguna pregunta referente a nuestro sector que queráis consultar, os dejo abierto la posibilidad de hacerla. Me voy a incorporar un poquito. No, para usted. ¿Nadie tiene ninguna pregunta? Bueno, yo creo que yo me quedaría, así como de resumen, con la frase de Manuel, de que hay un gran futuro, ¿no?, para el mundo del rótulo y que hay muy buena gente dentro de... ¿no? Sí, no. De verdad que... Y ahora va a seguir hablando, ahora va a seguir hablando. No. Sigue tú, Que se agote la pila otra. Ahora te he liado. Que no, que te dejo, pobre. No. Que la gente tiene que comer, tiene que si no, no puede ver la feria. Venga, vale. En el salón. Nada, no, eso es lo que... Vamos, el resumen es ese, pero de verdad, tener en cuenta que solos podemos llegar, podemos hacer, pero juntos lo vamos a hacer más rápido y mejor, seguro. Pues nada, muchísimas gracias a los 3, a Luis, a Manuel, a Sergio. Yo creo que ha sido muy interesante. Y yo al resto os emplazo a que a las 3:30, pues si os apetece hacer el taller CoCrea, que ya sabéis que son esos workshops que hay ahí en la mesa de detrás, es sobre la personalización e impresión de objetos cilíndricos para ampliar la oferta de productos de forma fácil y rápida. Lo va a impartir Robert Sim, que es Product Specialist de Roland de G. Así que si os apetece, pues eso, podéis comer y luego incorporaros allí. Y ya una última mesa redonda esta tarde a las 4. Gracias, ¿eh? Un aplauso. De acuerdo, muchas gracias. Gracias.